El libro tiene dos orígenes. Uno, la convicción de que la figura del rey de España no es conocida. Evidentemente los españoles ven su fotografía y lo reconocen, e incluso saben su nombre, pero no tienen mucha idea ni de su historia, ni de su presente, ni de su futuro. Y yo creo que para un país como España, que es una monarquía constitucional, la figura del monarca es importante. Y es importante que los españoles la conozcan, porque, como es sabido, la monarquía existe porque los españoles queremos. La monarquía existe porque la voluntad nacional popular es que exista una monarquía. Por tanto, es un servicio a los españoles darles a conocer la figura de un personaje que además, en mi opinión, es muy interesante. O sea, no es simplemente una tarea burocrática de contar cosas, es que es un personaje que vale la pena conocer. Esa es la primera idea. La segunda, que en efecto, ese personaje del que hablo durante 600 páginas, por cierto, tiene detrás mucha gente que ha estado a su lado desde que era pequeño hasta hoy, y que ha estado a su lado sirviéndole, ayudándole, acompañándole, aconsejándole, y que son unos desconocidos. Y de alguna manera el libro quiere ser también un acto de justicia, para reconocer el trabajo de unas personas que han pasado por la casa del rey, la casa real, y que muchos de ellos han pasado al olvido completamente. Reconocer el trabajo que han hecho, porque al final esa figura a la que me refiero, el rey Felipe VI, es una figura que tiene calidad humana, tiene preparación, tiene condiciones políticas, debido a ese trabajo de los hombres de Felipe VI. El personaje más destacado de ese elenco de figuras es Jaime Alfonsín. Jaime Alfonsín es otro desconocido, por cierto, también porque él quiere, o sea que tiene una filosofía discreta, no llama la atención, a él sí que no le conoce nadie, y que tiene un sentido de servicio al país y a la monarquía, porque es un personaje brillante. Él es número uno de su promoción, abogado del Estado, y que fue el director general más joven de la historia. En aquel momento fue nombrado director general por la UCD, 26 años, que engancha con un banco internacional, que le ficha un despacho de abogados prestigiosísimo, que es Uría y Menéndez, donde tenía un futuro prometedor y donde él esperaba ser socio en cualquier momento y ganar mucho dinero. Y un día le dicen, se lo dice Menéndez, que había sido profesor de Felipe VI en la Universidad Autónoma, que están buscando un secretario del príncipe. El príncipe Felipe de Borbón había cumplido 25 años, había terminado la etapa de formación, había acabado ya la estancia en el colegio, las academias, la universidad y el máster de Georgetown. Había tenido un secretario, un militar, José Antonio Alsina, importante, pero que venía en una etapa nueva. Un personaje ya en la vida intelectual, incluso en la vida política, y hacía falta alguien nuevo y más joven. Y le hablan de ser secretario y se marcha, perdiendo dinero y perdiendo futuro, porque no iba a ser nadie. Y desembarca en la Zarzuela y se convierte en la persona de más confianza que ha tenido y tiene el rey Felipe VI, porque ha estado a su lado 20 y tantos años en los momentos más difíciles de la vida de Felipe VI, del príncipe Felipe, ha estado a su lado acompañándole. Entonces es un personaje que, cuando Felipe llega al trono, lo primero que hace es nombrar jefe de la casa, es decir, el jefe del equipo que ayuda al rey, a Jaime Alfonsín. Y por tanto, estuvo con él durante la etapa de candidato a rey y de príncipe heredero, y está con él desde que ha sido rey. Es un personaje muy importante, porque sintoniza además, claro, esa amistad o esa relación tan larga tiene que tener detrás componentes humanos que sintonizan, que se entienden, y que además Alfonsín ha estado al lado de Felipe en momentos, como digo, muy dificultosos. Quizás el momento en el que se le vio más dolorido al príncipe Felipe fue cuando tuvo que romper con Eva Sanu, después de 4 años de noviazgo, que se dice pronto, 4 años de noviazgo, y quien está detrás en todo momento, al principio y al final, es Jaime Alfonsín. Yo suelo decir, y eso escandaliza un poco, que yo no soy monárquico. ¿Qué quiero decir? Que no pondría monarquías por todas partes, porque no hace falta. Pero en los países que tienen historia profunda, larga, seria, exitosa, con la monarquía como es España,
La monarquía forma parte de su pasado, de su presente y de su futuro. Las monarquías tienen algo especial. Yo he viajado por medio mundo con los reyes Juan Carlos y Sofía como periodista, enviado especial. No es lo mismo cuando reciben a un rey en cualquier país del mundo, por muy avanzado que sea, por muy poco avanzado que sea, los reyes tienen otra historia. Por tanto, es un elemento de marketing de España interesante, que si lo tienes, ¿por qué lo vas a quitar? ¿Por qué lo vas a desmontar? En segundo lugar, hombre, da una estabilidad al país. Es decir, que el jefe del Estado no sea sometido cada 4 años a un plebiscito en el cual unos votan sí y otros votan que no. Por tanto, es jefe del Estado de unos, pero de otros no. Eso da una estabilidad política y te ahorras elecciones cada 4 años. En tercer lugar, hombre, que la monarquía abre puertas al mundo económico. Ahora está muy de moda ponerse a criticar al rey Juan Carlos I, pero a Juan Carlos I le hacían encargos todos los gobiernos de que fuera a negociar cosas por ahí para conseguir contratos para España. Todos los gobiernos, de todo signo. Ahora estamos diciendo, es que, mire usted, les mandó usted. Recordamos todos la crisis del petróleo, aquella famosa crisis del petróleo, en la cual los países árabes, en venganza por la guerra de los 6 días de Israel, etcétera, cortan el suministro de petróleo y el mundo se queda sin suministros. Y le mandan a Juan Carlos I a Arabia Saudí a que hable con su hermano, el rey de Arabia Saudí, y España recibió petróleo gracias a eso. El AVE, la beca Medina, que España compitió con las mejores empresas ferroviarias del mundo, sobre todo franceses y alemanes, y ganamos. Somos buenos, somos muy buenos, es verdad, en materia ferroviaria somos punteros, pero podían no habernoslo dado, y nos lo han dado a nosotros. ¿Qué quiero decir? Que cada vez que el rey, este rey y el anterior, pero este rey también, viaja a un país, lleva consigo una delegación de 40 o 50 empresarios, que se reúnen en ese país con los empresarios de ese país y hacen negocios y firman acuerdos y pactos. Entonces, nos abre muchas puertas. Así que me parece que tiene unas ventajas, pero una muy importante, la unidad de España. Vamos a ver. La monarquía no puede menos que ser partidaria de que España no se rompa, porque es rey de España, de toda España. Y los independentistas han encontrado en el rey, en este rey y en el anterior, un enemigo, un rival, alguien que se les resiste. Y eso explica por qué asistimos y hemos asistido a quemas de fotografías, a manifestaciones en contra, a gritos. Pero hay un momento que es importante en la vida de España y de Felipe VI, que es año 2017, proceso independentista en Cataluña, un referéndum ilegal, absolutamente ilegal, falso, falsario, y que teóricamente decide separarse de España. Fue el día 1 de octubre ese referéndum, el día 3 sale a las pantallas, a la televisión, Felipe VI, y dice, ustedes, gobernantes catalanes, han faltado a su deber y han delinquido, han incumplido la ley ustedes. ¿Y qué mensaje está dando? Conmigo no va a haber independencia de España. Entonces, a partir de eso, es verdad, alguna gente ha dicho que ese fue el 23F de Felipe VI, que comparando con la salida de su padre el día del golpe de Estado. En efecto, fue un momento difícil, delicado, y como consecuencia ha pagado un precio, ha perdido una parte del cariño de los catalanes y los vascos. Pero es que tenía que salir. ¿Qué quiero decir? Que mientras sea rey, no va a permitir con las fuerzas que pueda, como pueda, pero no va a... Por tanto, me parece que es otro elemento de interés para este país. Es una persona aplomada, tranquilo, reflexivo, que piensa las cosas, que no se precipita. Tiene un carácter, entre comillas, alemán. Él tiene dos procedencias familiares, la hispánica borbónica y la alemana de su madre, y cuando en algún momento se ha intentado definir qué más es, siempre se ha dicho que es más Grecia que Borbón, incluso se ha hecho algún tipo de cálculo matemático, 60 Grecia, 40 Borbón. Los Grecia, la reina Sofía es una persona serena, tranquila, reflexiva, y su hijo es igual que ella, se piensa las cosas y no va a precipitarse. A veces eso es un pequeño defecto, a veces si tú no reaccionas rápido
puede ocurrir que la gente diga ¿dónde está el rey? De hecho, el día que salió al discurso contra el referéndum independentista, había habido antes, en ese proceso, voces que decían ¿dónde está el rey? Que está Cataluña patas arriba y no dice nada. Es decir, que a veces también la inactividad es peligrosa. Pero es un hombre que, y luego, que cree en las personas, que se fía de la gente, que apuesta por los amigos, que cuando hablas con él te mira a los ojos, ve personas en ti, él es persona y ve en ti personas. Ese tipo de elementos son muy importantes. Y algo más, él tiene una pequeña fama de serio, y es más bien serio, porque cuando sale a un acto, y está acostumbrado desde que era príncipe a ponerse así, porque están sacando las cámaras de televisión, serio. Es serio hasta cierto punto. Cuando muchos hemos ido a audiencias con el rey en la zarzuela, y hay el acto oficial, se pronuncian discursos, cuando acaba, él rompe el protocolo y ya sin cámaras reúne a la gente a su lado. Y es muy atractivo hablar con él, es muy simpático, rompe el hielo, es muy cercano, y eso se conoce poco, ese aspecto humano, tranquilo, cercano, comprensivo, eso se conoce poco. Es un hombre que tiene sentimientos. En la última etapa tan dura para él, como consecuencia de las noticias sobre su padre, el dinero de su padre, le preguntaron un día cómo está, majestad. Se pellizcó y dijo, soy humano, estoy sufriendo. Me parece que hay un elemento poco conocido que es su condición de padre. Eso es muy interesante, porque él es un padrazo, se ha dicho siempre, desde que tiene hijos, ¿no? Recuerdo que uno de sus amigos un día le dijo, hay que ver, señor, usted antes tenía muchas amigas, ahora cuando hablamos con usted me saca la foto de su hija y me la enseña, mira qué guapa está. Y eso tiene que ver con que hay una pequeña crítica a la que yo me sumo de alguna manera, y es que sus hijas están siendo escondidas en gran medida, no salen nada. Eso es consecuencia de que ha entendido que ser princesa o infanta de España es un rollo, y al final no tienes vida personal porque estás todo el día expuesto. Voy a intentar que mis hijas se ahorren esa exposición, y lo ha hecho de manera deliberada. A veces yo he escuchado decir, eso es la reina Leticia, que es muy exigente. No, ese es el rey, quien ha decidido que sus hijas tengan una infancia lo más normal posible, es él, y por eso en ocasiones ha enfadado a los periodistas con cierto motivo, porque ha habido años en que ha empezado el curso académico en el Colegio Rosales, han ido las cámaras y fotógrafos a las puertas del Colegio Rosales para tomar escenas de la llegada del primer día de clase y han entrado en coche. No se han parado, otros años sí. Eso es que está pensando en que sus hijas se merecen una vida normal. Y eso es muy poco conocido, y eso le hace humano. Fuera de España es una historia de éxito. Cuando han viajado los dos en visita oficial a cualquier país, ha salido todo estupendamente. Y el momento como más brillante fue el viaje a Inglaterra, a la monarquía más veterana. La nuestra es más veterana que la suya, por cierto, pero en fin, históricamente la gente cree que es la monarquía con más pedigrí. Y fue un auténtico éxito. Y los dos se comportaron a un nivel espectacular, sobre todo la reina, que tenía un desafío no pequeño, que es codearse con los Windsor y asistir a sus recepciones y vestir diademas reales. Entonces, la prensa mundial es muy seguidora de la actividad internacional de los reyes y, ojo, mucho de Leticia. Yo he leído prensa internacional donde se han asombrado de que aquí en España, en muchos momentos, ha habido una situación de crítica a la princesa y luego reina, que no entendían por qué. Porque está desempeñando su papel con enorme calidad. Pero hay una esfera muy interesante, que quizás cuando hemos hablado de las ventajas de la monarquía no la he citado, que es la fuerza que tiene la monarquía en Hispanoamérica. Con gran acierto, en su día,
el gobierno y la Casa del Rey decidieron que a las tomas de posesión de presidentes iberoamericanos asistiera el príncipe. Y ha asistido a decenas y decenas de tomas de posesión en todos los países de América, en todos, y varias veces. ¿Qué quiere decir? Uno, que le han conocido, o sea, le han visto, le han fotografiado, saben de su vida. Dos, que tiene una suma de contactos personales, de teléfonos, agenda de teléfonos, como casi nadie. Él puede coger el teléfono en este momento y llamar a personalidades mundiales y se le ponen porque le conocen, han estado con él y han visto. Eso me parece que para España, que a veces somos un poco ciegos, este país un poco ciego de quién es y de lo que puede hacer, el valorar nuestra presencia en América me parece que es una inteligencia supina, porque en América, en Iberoamérica, se sienten como nuestros, sienten la madre patria, aunque haya unos individuos todavía, ahora, pocos, y tirando alguna estatua de Fray Junípero Serra o diciendo que la sensación en la población es que son parte de nosotros, de nuestra historia. Ellos son lo que son porque han estado bajo la monarquía española. Entonces les reciben con un cariño y con un aprecio que igual en España a veces no lo hacemos. O sea que la faceta iberoamericana es muy importante, ¿no? ¿Quién quiere que España deje de ser monarquía? Poquísimos. ¿Quién quiere la república? Casi nadie. O sea, si tú preguntas, ¿usted quiere una república? La gente dice, ¿qué me dice? ¿Qué me pregunta? Ese debate no está en la sociedad. Cuando se produjo el relevo en el trono y don Juan Carlos abdica, renuncia y llega al trono su hijo, la monarquía estaba casi en niveles de suspenso en la aprobación de la población. Estaba 4,9% sobre 10. En algunos casos merecidamente, ¿eh? En otros no, porque eran campañas. Ahora está en el 78% de valoración y de aprecio a la monarquía. ¿Qué quiere decir? Hombre, que las corrientes de opinión son cambiantes, y si tú insistentemente estás machacando en una dirección, hay un efecto, pero si tú no lo haces, el efecto es el contrario. Entonces, este rey ha recuperado la valoración de la monarquía. Las encuestas dicen que está valorado por lo bien que ha hecho su trabajo, porque representa bien a España, porque le creen. Todos por encima del 70% de todas las encuestas. Entonces, la teoría de que en España hay una corriente poderosísima no es verdad. Hay algunos altavoces que sí. Hombre, es que han cambiado mucho las cosas en este país. Es que ahora hay un partido que está en el gobierno que se propone acabar con la monarquía. No es que no le parezca bien, es que se ha propuesto acabar con la monarquía. Hubo un reciente asamblea de Podemos en la cual uno de los acuerdos fue derribar la monarquía en España. Un partido legal que fueron parte del gobierno. Así que es lógico que las pulsiones de derribar la monarquía tengan más visualización. Por cierto, en no pocos casos, este objetivo de reponer la república tiene que ver con un revanchismo antiguo, de gente perdedora de la guerra civil española, hijos y nietos de esos individuos que quieren ganar ahora la guerra civil en la paz. Por cierto, he leído muchas veces este comentario. Vamos a ver, los padres de estos hicieron la transición y decidieron pasar página al pasado. Decidieron que no valía la pena construir nada sobre una guerra civil, que había que olvidar. Los padres firmaron la transición, un pacto político en el cual estaban todos comunistas, socialistas, democristianos, franquistas, estaban todos allí, firmaron ese pacto y ahora los hijos lo quieren desmontar. Si se presentara... Es que este es un país, como todos los países modernos, de opinión pública. Y la gente toma decisiones en función de lo que escucha. Dependerá de qué campaña se haga. Si tú haces un tipo de campaña más bien masiva en una dirección, saldrá una cosa o saldrá la otra. Si no hubiera ninguna campaña, ninguna interferencia política, yo no descartaría un 70-30 a favor de la monarquía, no lo descartaría. Hombre, alguna vez he oído comentarios, es un poco casi frívolo, ¿no? Decir, pero hombre, podemos poner jefe del Estado
al actual presidente del gobierno, produce un poco de sarpullidos, o a los anteriores. Nombramos jefe del Estado a los presidentes anteriores, creo que cuesta un poco. Pero ¿sabes lo que ocurre? En este país la monarquía será lo que quieran los dos grandes partidos, lo que quieran ellos. El día que solo uno de ellos, uno nada más, decida que se acabó y empiece a hacer campaña en serio, los dos grandes, los otros no, los pequeños no cuentan, no son. El día que uno de ellos decida se acabó, se acabó. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de llegar a la población y de lanzar un mensaje y convencerles. ¿Qué ocurre? Que ninguno de los partidos ahora mismo, ninguno de los dos quiere ahora mismo acabar con la monarquía. ¿Por qué? Porque no es interesante, no es inteligente, es un desperdicio. Y, bueno, suficientes problemas tenemos en este país en muchos terrenos como para que aumentemos ahora un asunto más, que es un referéndum sobre la monarquía, lo que nos faltaba. Una de las afirmaciones que hago en el libro, y lo documento, es que no se ha hecho marketing de la monarquía en este país, no se ha hecho marketing. Nadie ha hecho una campaña de imagen, nunca. Lo que se ha hecho es porque ha salido así. Y yo pongo como ejemplo Inglaterra. En el año, creo que era 92, se quema el castillo de Windsor, se divorcian todos los hijos de la reina Isabel, y la monarquía teóricamente entra en una fase de hundimiento en la opinión pública. Ahora está en el 80% de aprobación en Inglaterra, la monarquía. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, pero entre otras, varias acciones de imagen poderosas que van a favor de la monarquía. Por ejemplo, cuando hubo la Olimpiada de Londres, la reina recibió a 007 en Buckingham y le saludó tal, en directo, las cámaras. Luego se subió con él a un avión y se tiró en paracaídas, y lo retransmitieron las televisiones. La reina, no era la reina, era un doble, pero en paracaídas. La reina de Inglaterra. Se han realizado películas buenísimas sobre temas monárquicos, como por ejemplo El discurso del rey, que cuenta el padre de la reina, que era tartamudo, que tiene que hablar en la radio y cómo lo enseñan. Buenísima. Otra que se llama The Queen, buenísima. Varias sobre Churchill, buenísimas. Y ahora una serie que se llama The Crown, que tiene sus pros y contras, pero en conjunto da una imagen positiva de la monarquía. En conjunto. Cuenta algunas cosas discutibles, pero claro, yo soy partidario de que los cuadros tengan sombras y colores. Mi biografía tiene sombras y colores. Algunas cosas pueden no gustar, incluso al propio rey. ¿Por qué? Pero la vida es color y relieve. Si tú todo lo pones blanco, no ves nada. Entonces yo creo que en esa serie concretamente hay cosas que... Pero el conjunto es positivo. Y la monarquía tiene un tono mágico, curioso. Bueno, más que pensar y ver los funerales de la reina. Se ha visto en el mundo entero, pero son los funerales. Sí, de una monarquía. La ha visto todo el mundo, en el mundo entero. Eso que tiene la monarquía, que es ese... Yo a veces digo, hombre, nadie dice a su novio rey mío, perdón, no dice presidente mío, dice rey mío o reina mía. En el mundial, en el mensaje, en el lenguaje de los afectos, se le llama uno príncipe mío, rey mío, reina mía. No le dice presidente mío. ¿Eso qué es? Eso es que hay detrás una historia cultural larga, que dice que los reyes, los príncipes tienen un algo especial. Así que no es tan difícil hacer esa campaña. ¿Qué pasa? He dicho hace un rato que el jefe de la casa es un hombre prudente, en mi opinión, demasiado prudente. Y creo que, lo he escrito ya, ¿verdad?, más veces, ¿no? Creo que hay que dar un poco más de vuelo al rey, dejarle un poco más suelto, darle más cancha. Ya sé que, hombre, las circunstancias son delicadas. ¿Por qué? Porque hay un gobierno socialista comunista. Y bueno, pues, de hecho, un gobierno que ha tenido algunos desplantes poco simpáticos con el rey. Ha hecho Pedro Sánchez algunos gestos de falta de educación.
Y por tanto el rey anda con un poco de cuidado, pero me parece a mí que demasiado cuidado, y creo que habría que encargar una serie, seguramente de tipo The Crown, para hablar de la monarquía, de esta monarquía. Vamos. Los países que tienen monarquías estables son países orgullosos de su historia, eso es así, que saben que su ejecutoria histórica tiene que ver con la monarquía, que ha sido el que ha estado al frente. ¿Qué ocurre? Que en España no estamos orgullosos de nuestra historia, una cosa que lamento enormemente. Primero, no la conocemos, no sabemos, los españoles, no sabemos nada de lo que hemos sido. Hemos sido un país importantísimo, pero además de poder presumir. Hemos ido a América y hemos fundado una segunda España, se llamaba la Nueva España, no era una colonia. Y pusimos universidades a los 10 años, universidades, y nos mezclamos con los nativos desde el primer día, y hay montones de Entonces, la reina Isabel II hablaba de los indios como mis queridos súbditos, Isabel II. Somos un país que se decía que no se ponía el sol, ¿verdad? Hemos sido un imperio, hemos tenido media Europa, no lo sabemos, no sabemos nada. Entonces no estamos orgullosos de nuestra historia, no la conocemos, y eso hace que la monarquía tenga menos soporte para ese tipo de esto. Mientras que en Inglaterra es un país orgulloso de sí mismo, que ha sido un país grande, con el cual hemos luchado muchas veces, ¿eh? Hemos tenido muchas batallas con ellos, ¿no? Imperios contra imperios, ¿no? Pero sabe que Inglaterra y Gran Bretaña es lo que es, también por los reyes, y eso es lo que les hace en Suecia y en Noruega y en Holanda y en Bélgica. Son países que están orgullosos de su historia y por tanto su historia tiene que ver con los reyes, y eso aquí no lo tenemos. La monarquía siempre tiene un poquito de cuidado, porque el que es importante es el monarca, sea mujer o sea hombre. La persona que está a su lado es consorte. Y siempre tienen un poquito de cuidado en que la figura del consorte no tape al protagonista. Ese peligro es un poquito más claro en España, en la medida en que la reina Letizia es un personaje con mucha imagen y mucha fotogenia, y que viene del mundo de la comunicación, y comunica muy bien, y habla muy bien. Entonces hay un pequeño riesgo de que tape al rey. Entonces andan con un poco de cuidado. Pero me parece que ya deberían también levantar un poco el pie del freno y soltarla un poco más. Es verdad que ella todavía tiene un papel muy de segundo nivel. Le están dando cometidos de segundo nivel, es decir, cosas de cooperación internacional, cultura, enfermedades raras, el castellano, poco más. Y la están sometiendo a un marcaje para que nunca tenga un protagonismo muy, muy alto. Y, por ejemplo, los discursos que ella pronuncia son de nivel medio. Ninguno de ellos es una proclama importantísima, un llamar a algo importantísimo. No, no son. Y ella lo ha aceptado, eso es muy importante saberlo. Ella, que tiene un carácter fuerte, que es una mujer que ha sido mujer ambiciosa y lo sigue siendo, quiere que este proyecto apruebe y funcione. Y está dispuesta a hacer lo que haga falta. Ejemplo, en el pasado, las tomas de posesión del presidente del gobierno y de los ministros las presidían los reyes, los dos, Juan Carlos y Sofía. Ahora la preside solamente el rey. No va Letizia, no ha ido a ninguna toma de posesión. Eso es una prohibición. Hablando yo con la Casa Real me decía, no, si quiere ir puede ir, pero no va. ¿Por qué? Porque quiere dejar ese papel, ese puesto al rey. ¿Por qué la reina Letizia está protagonizando un papel notable alto, a la cual se le pueden echar muy pocas cosas en cara, de estos 10 años, ¿no? Porque quiere que el proyecto triunfe y porque quiere que su hija llegue al trono. Y por tanto está dispuesta a hacer los sacrificios que hagan falta, como lo hizo doña Sofía. Porque tantas veces los españoles dicen, pobre doña Sofía, que es verdad que ha sufrido mucho y ha aguantado mucho. ¿Por qué ha aguantado tanto doña Sofía con la historia de su matrimonio? Primero, hay que decirlo, porque quiere a su marido, cosa que ahora no está de moda, por amor a su marido,
porque le quiere, pero sobre todo porque quiere que su hijo quería que su hijo llegara a ser rey y aguantó carros y carretas. Bueno, pues algo semejante está haciendo la reina Leticia, pero repito, creo que hay que soltarla un poco más. Creo que ya no hay peligro de que eclipse a su marido y a cambio puede aportar mucho. De hecho, cada vez que salen a la calle los dos, ella recibe aplausos y gritos de afecto, guapa, 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 tal. Y ella además, interesante, está correspondiendo a las aclamaciones populares y se deja ver y sale a saludar y se hace selfies, cosa que, en fin, hace unos años ella no hacía eso. O sea, ella ha cambiado de chip, está siendo más cercana, sonríe más, cosa que en el pasado le costaba mucho, sonríe mucho más, y entonces está aportando a ese proyecto que es la monarquía una figura simpática, querida, cercana, y creo que se podría utilizar un poco más. Vamos a ver, la palabra ultimátum se utilizó en su día diciendo: el príncipe ha dicho a su padre, se publicó, periodistas conocidos lo dijeron, yo no, ha dicho a su padre, o me caso con Leticia o me voy, o renuncio al trono. Se publicó eso. Yo cuando leí aquello dije, no puede ser, yo conozco al personaje, no le cuadra que diga, y primero por respeto a su padre, no le cuadra, y dos, porque él no va a hacer esa apuesta que o me caso o dejo el trono, y eso era mentira. Lo que fue es que él dijo a sus padres, tengo una persona con la cual quiero casarme, ¿me dais permiso, sí o no? Le dijeron sí. Y él, la víspera del anuncio del compromiso, llamó por teléfono a una periodista, a Pilar Urbano, para contárselo. Dije, mira, te lo voy a contar porque me han dicho que te cuente esto. Me han dicho que sí, que me puedo casar mis padres. Si me hubieran dicho que no, yo habría renunciado. Le pregunta a la periodista, ¿a Leticia? Dice, no, no, perdón, al trono. Dice, no, no, a Leticia. Y habría aceptado no casarme y ser un rey soltero, un rey que, bueno, ser rey no exige estar casado, ni exige tampoco tener hijos. Dice, por ejemplo, Martino de Bélgica se casó siendo soltero, Gustavo Adolfo de Suecia se casó estando... Yo sería un rey soltero, sería un desgraciado de por vida, no me casaría ya, nunca, sería un desgraciado, pero sería rey y transmitiría, en su caso, la corona al siguiente que me siga, ¿no? Claro, lo que él dijo es, estoy dispuesto, estaba dispuesto, si me decían que no, a renunciar a Leticia. El rey y su padre hablan con frecuencia. No se dice porque hay que tener cuidado con la situación, con los comentarios de esos sectores, incluido el gobierno. El rey quiere a su padre. Otra cosa es que, si dije hace un momento que estaba dispuesto a renunciar a Leticia por el trono, es decir, por el bien de la monarquía, ha hecho gestos durísimos, como por ejemplo apartar a su hermana, la infanta Cristina, quitarle el título y apartar a su padre, porque se dio cuenta de que la figura de su padre dañaba a la monarquía y dijo, fuera. Le sacó de la Moncloa, de la Zarzuela, le quitó la asignación presupuestaria y lo tiene en Abu Dhabi. Digo lo tiene porque don Juan Carlos está deseando volver a España, deseando, está harto, como es lógico, es un horror vivir en Abu Dhabi. Y no viene porque el gobierno no quiere. Y ya se ha contado, lo hemos contado nosotros, que en el acto de inauguración del AVE Madrid-Murcia, en el cual, por cierto, se vio la imagen de Pedro Sánchez por delante del rey, en ese gesto de falta de educación, y falta de, no de protocolo, porque el protocolo se lo sabe, falta de educación, hubo una conversación a solas. Y el rey le pidió al presidente del gobierno que volviera a su padre. Y el presidente del gobierno dijo que no, que no. Y el rey argumentó, ¿por qué? Porque mi padre no tiene ninguna causa pendiente con la justicia. Las que ha tenido se han solventado y no hay ningún fiscal que le persiga y le investigue. ¿Por qué no puede volver?
se empeñó en que no volviera el presidente del gobierno y dijo, tiene que disculparse, tiene que pedir disculpas. Don Juan Carlos ha pedido disculpas una vez, cuando le trajeron de Botswana con los elefantes y se rompió la cadera. Al salir, en un pasillo se encontró, comillas, con la televisión española, lo siento mucho, me he equivocado, no lo haré más, 12 palabras. Pero ahora él dice, por lo que nos cuentan personas de su entorno, de su confianza, que él dice, ¿de qué tengo que pedir perdón? Yo no he robado nada a los españoles, no me he llevado dinero de las arcas públicas. Y tiene razón, él se ha llevado comisiones. Y uno dice, bueno, vamos a ver, en el mundo internacional, los negocios internacionales se hacen con comisiones, todos, son legales, son normales, aceptadas por las dos partes. La comisión no es ilegal y forma parte del precio que pactan las dos partes. Lo que no es bonito es que sea un rey el que acepte comisiones, pero no es ninguna ilegalidad. Yo añado un pequeño detalle, hombre, usted tenía el dinero fuera de España. Bueno, pero eso lo ha solventado, ha pagado unos millones, por cierto, unos cuantos millones, 5 o 6 millones, ha pagado la hacienda pública. Por lo tanto, sus deudas están saldadas. ¿Por qué no puede volver? Yo creo que volverá. Pero hay que decir también que hay ya un pacto firmado personal entre el rey y su padre que dice, si yo me pongo enfermo de gravedad, me traéis a España. Y dijo su hijo que sí, que si el rey emérito se pone enfermo de gravedad, lo traerán a España. Y hay que decir otra cosa más. El Partido Popular, es decir, Núñez Feijóo, ya ha dicho a su equipo que si él llega al gobierno, inmediatamente permitirá el retorno de don Juan Carlos a España. Así que, o por una forma o por otra, yo creo que es plausible y deducible que volverá quizás en el plazo de medio año o un año. El rey ha protegido mucho su intimidad familiar. Casi nadie entra a su casa. Él vive, como es conocido, en una vivienda que está a 2 kilómetros de la Zarzuela, él vive allí, y ahí no se entra, no se entra. Se entra a la Zarzuela para las audiencias, pero a esa casa no se entra. Él procuraba volver, cuando eran más pequeñas, procuraba volver temprano a casa para el baño de las niñas. Siempre que puede, come en casa con ellas solas, es decir, el matrimonio y las 2 hijas. Hay una enorme confianza entre ellas, entre el matrimonio y las niñas. Les muestra un cariño espectacular. Es verdad que en ese matrimonio quien hace de persona más exigente es la madre, a efectos de que se come, que no se come, levantarse, acostarse. La reina les viste a sus hijas, les viste en persona a sus hijas. Es decir, que hacen todo lo posible porque sea un matrimonio lo más normal posible. Y cuento que con alguna frecuencia el matrimonio sale de matrimonios, con grupos de amigos que no se conocen, y más les vale, porque si no, no saldrían, a la casa de alguien, un sábado por la tarde, un viernes por la tarde, están allí en plan matrimonios, como los matrimonios, amigos suyos, y están toda la tarde charlando, sacan una pizza, toman lo que sea, lavan los platos, etcétera, etcétera. Ahí hay una voluntad de normalizar todo lo posible. Por eso ha protegido tanto esa intimidad. Solamente en una ocasión descorrieron un momento el velo. Cuando cumplió 50 años el rey, la Zarzuela ofreció unas imágenes únicas que ha habido, en las cuales se les ve a ellos en su casa. Se ve cómo bajan las escaleras las 2 niñas, camino del colegio, cómo el rey, siempre que puede, les lleva al colegio su padre, en coche, les lleva a su padre en coche, como un padre. Y se les ve que va repasando las asignaturas y se les ve comer en casa, los 4 en esa casa. Bueno, es la única vez que han abierto un poquito, han descorrido un poco la cortina. Creo que es inteligente, pero también está llegando el momento de empezar a abrir la cortina del todo. Dentro de pocos meses, la princesa Leonor cumplirá 18 años. En ese momento
consolidará su condición de heredera. Ahora no es nadie, es una promesa de heredera, no es nadie. Lo será cuando jure la Constitución. En ese momento se acabó, en mi opinión, ¿verdad?, tanta reserva. Pero una parte de ese mundo cerrado tiene que ver también con que la reina Leticia quiere tener un ámbito de privacidad, que se traduce, y yo estoy en contra, de que cuando va la familia real española de vacaciones no se sabe a dónde va y no hay fotografías ni imágenes, nunca. Es un empeño que tienen las zarzuelas espectacular. Yo entiendo que no anuncien a dónde van a ir, porque si lo anuncian se llena de fotógrafos, lo entiendo, pero que después no se diga dónde han estado, eso no lo entiendo. También porque, mire usted, las vacaciones de los reyes y sus hijas no son privadas. Usted no, los pagamos los españoles. Entiendo que usted no me diga antes a dónde se va, vale, pero después me gustaría el rey está haciendo un esfuerzo de transparencia impresionante desde que llegó al trono, que se sepan las cuentas, que se sepan los regalos. Cada año se publica la lista de regalos que reciben y a dónde los mandan cada uno de ellos, cuánto cobra cada uno, los sueldos. En esa lista tiene que aparecer también las vacaciones. Y yo eso lo critico. Me parece que, vale, quiere navegar sin fotógrafos. He entendido, lo acepto. Pero después, dígame usted dónde he estado. Hay una novedad política y es que históricamente la derecha era monárquica, históricamente, y la izquierda republicana. Yo he hablado con muchos socialistas veteranos que me dijeron, éramos republicanos, queríamos decir, queremos democracia. Cuando decíamos república, queremos decir democracia. Por tanto, si este rey garantiza la democracia, ningún problema. Pero es verdad que anímicamente la derecha era, por así decirlo, más monárquica y la izquierda no. Eso ha cambiado. Y ahora hay sectores de la derecha que no son tan monárquicos y en cambio en la izquierda son más monárquicos. También porque han entendido el papel y el servicio que presta la monarquía. Felipe González es un caso, Felipe González, y Peces Barba, y Rubalcaba, de socialistas que han entendido la conveniencia de la institución monárquica en España porque es algo bueno, estable, que ayuda al país y que le da capacidad de resistir. Y esto ha pasado en los últimos años. O sea, que una parte de la derecha se ha alejado de la monarquía y una parte de la izquierda se ha acercado. Bueno, mientras los dos grandes partidos, insisto, como tales, se mantengan en que la monarquía debe seguir existiendo, la monarquía pervivirá. Hay gente que intenta introducir cambios en la monarquía. Mire, la monarquía es lo que es. Lo coge o no lo coge, porque si no, haga usted una república. Si usted no quiere que el hijo del rey sea el sucesor, cárgueselo, porque no tiene otro sentido. La monarquía es familia. Me contaba un jefe de comunicación de la Zarzuela que un día citó en Madrid al jefe de prensa del príncipe Carlos para preguntarle cosas y le convenció diciéndole, véngase usted y le invito a un partido del Real Madrid en el Bernabéu. Entonces vino. Entonces le preguntó en privado, ¿cómo han conseguido ustedes que ese mare magnum que había en la monarquía británica se calme? Y dijo, mire usted, lo que he hecho es explicarles, ustedes son familia. Por tanto, todo lo que hagan por hacer familia va a su favor. Por ejemplo, príncipe Carlos, cásese con Camila, cásese con ella y haga un matrimonio normal, haga familia. Y me decía esta persona, cuando se produjo la abdicación y la asunción del trono por Felipe VI, los actos, aunque no se dijo, eran familia todos ellos. Por ejemplo, montamos en la propia zarzuela una entrega de una banda de general, tal. ¿Quién estaba allí? La familia. Y el acto de asunción del trono era la familia. Entonces, compramos ese mensaje de familia. La monarquía es familia. Uno es heredero porque es el primogénito de una familia. Si usted quita eso, la monarquía desaparece. ¿Esto qué es?
¿Cuál es el problema? Que te pueda salir mal, ¿vale? De acuerdo. O sea, alguna vez he contado, los jefes de casas reales se reúnen todos los años, las casas reales reinantes, cada año en un sitio, ¿no? Y lo organiza Entonces, uno de esos años se celebró en España. Yo fui a ver al jefe de la casa y le pregunté, ¿qué tal la reunión? Dijo, pues bien, pero hemos llegado a una conclusión, los jefes de las casas reales, que el peligro de la monarquía son los príncipes. ¿Cómo dices esto? Sí, mira, hay muchas casas reales que se están empeñando en que los hijos, los príncipes, se eduquen en ambientes normales, en colegios normales, con gente normal, pero no son normales. No son normales. Y puede ocurrir que un día el príncipe diga a su padre, papá, no quiero ser rey, quiero ser abogado. Pero no solamente eso, es que Carlos III hoy, de Inglaterra, Carlos III hoy, fue una pesadilla cuando era príncipe, porque se dedicó a opinar de 1000 cosas, sobre arquitectura, sobre ecología. Mire usted no puede opinar de nada, porque usted tiene que ser neutral. Es que quiero reafirmar mi personalidad, mire usted, no debe hacerlo usted eso. Usted es una persona que no tiene opinión, vamos, tiene opinión, pero usted no puede manifestarla. Entonces, en efecto, si te sale mal el príncipe, tienes un problema grave. Bien, la ventaja que tenemos son dos aquí. Primero, que Juan Carlos y Sofía trasladaron a sus hijos con toda claridad lo duro que había sido conseguir establecerse en España e implantarse como rey. Entonces, han aprendido que eso lleva a sacrificios. Dos, yo creo que ese mensaje lo han trasladado a sus hijas también, diciéndoles, esto de ser princesa e infanta, esto tiene un precio y un coste, tenéis que aceptarlo. Y me parece que lo han aceptado, veremos.